Estamos viendo Filipenses 4 de 6 al 9 y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Eh, eh, ¿Qué ustedes entienden con lo que acabamos de leer? Si ustedes lo quieren ver en la nueva traducción viviente, bienvenidas para que lo vean. Pero ustedes, así, nomás leyéndolo, ¿qué entienden de lo que estamos leyendo? Para las que quieran participar. Antes de que entremos a lo del libro también. ¿Alguien? Miren, solita la escritura nos está diciendo, sin más interpretación, ¿verdad? Dice en la nueva traducción viviente, no se preocupen por nada. Y mire esto, es aquí hace un cambio. En la Reina Valera también dice, si no, y en la nueva traducción dice, en cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. O sea, lo que está queriendo decir, en vez de eso, en lugar de eso, en lugar de preocuparnos por todo, o no se preocupen por nada, en cambio de eso, de estarnos preocupando, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Aquí nos está dando la solución para la preocupación, ¿no? He wants to go to your office. ¿Qué, qué nos está diciendo aquí? Que en vez de que estemos preocupadas, que hagamos qué, que oremos, ¿verdad? Y sigue ahí y dice, y denle gracias por todo lo que han hecho. En la oración tiene que ir con agradecimiento. Así, solamente así, si nosotros hacemos estos pasos que nos están diciendo, que no nos preocupemos por nada, que en cambio cambiemos la preocupación por la oración con acción de gracias, solo así está vamos a tener esto. El versículo 7, ¿qué dice? Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras nosotros vivamos en Él, nosotros vamos a experimentar esa paz. O sea, vamos a experimentar la paz mientras hagamos lo que está arriba y mientras vivamos en Cristo Jesús, Él cuidará que esa paz esté en nuestra vida. Entonces, ahí está la solución. Vamos a ir a lo que nos dice el libro. Solo quería que viéramos que no todo sea del libro, ¿verdad? Sino que sea algo que nosotros en nuestro diario, en nuestros devocionales diarios, eh, pensemos qué es lo que nos está diciendo la palabra, la estudiemos, la palabra del Señor. Y mire, dice, así como Mateo 6 es la gran declaración de Jesús acerca de la preocupación, Filipenses 4 es la carta constitucional de Pablo sobre cómo evitar la ansiedad. Esos pasajes son las proporciones bíblicas más completas que tratan nuestro tema y por tanto son fundamentales para entender lo que opina Dios acerca del afán y por qué se siente de esa manera. La enseñanza es clara, persuasiva y directa. Y aquí ya lo vimos, ¿no? Acabamos de verlo, Filipenses 4:6. Dice, Pablo dijo inmediatamente que no nos afanemos, pero no nos deja ahí. Él nos ayuda a llenar el vacío, guiándonos a tomar pasos positivos. Ora rectamente, eh, pensar rectamente y actuar rectamente. ¿Por qué dice aquí orar?
rectamente, porque ya lo vimos, ¿no? En cambio, oren por todo. A pensar rectamente, porque dice que pensemos en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. Y actuar, que solo así vamos a experimentar esa paz, ¿verdad? Dice, la mejor manera de eliminar un mal hábito es reemplazarlo con uno bueno. Y pocos hábitos son tan malos como el preocuparse. La manera más importante de evitarlo es mediante la oración. Pensar y actuar rectamente son los siguientes pasos lógicos, pero todo empieza con la oración. Pablo dijo, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Esta enseñanza nos dice cómo orar con gratitud. Los términos griegos que usó Pablo se refieren a peticiones específicas presentadas a Dios en medio de la dificultad. En vez de orar a Dios con sentimiento de duda, desaliento o descontento, debemos acercarnos a Él con una actitud agradecida. Y va esa pregunta para nosotros esta mañana. Cada vez que nosotros vamos al Señor en oración, hermana, ¿cómo es nuestra actitud cuando vamos a Dios en oración? Vamos ahí preocupadas desorientadas, nomás a quejarnos de lo que nos está pasando, o con qué actitud vamos hacia a Dios. Debemos acercarnos a Él con una actitud agradecida, antes de siquiera pronunciar una palabra. Podemos hacer eso con sinceridad cuando reconocemos que Dios promete no dejar que nada nos suceda, que sería más de lo que podemos soportar. Y eso lo dice, si usted quiere anotar estos versículos tan hermosos, Primera de Corintios 10:13. También hacer todo, que todas las cosas nos ayuden para nuestro bien. Si nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios, hermana, entonces vamos a tener una actitud correcta al acercarnos a Él en oración. Entendiendo, por ejemplo, estos versículos, que Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien, lo que dice Romanos 8:28, y que Él nos va a restaurar, afirmar, fortalecer y establecer en medio de nuestro sufrimiento, lo dice Primera de Pedro 5:10. Hay principios fundamentales para vivir la vida cristiana. Vaya más allá de memorizarlos y permita que sea el filtro por medio del cual usted interprete automáticamente todo lo que sucede. Escucha bien, vaya más allá de memorizar la palabra de Dios y permita que sea el filtro por medio del cual usted interprete automáticamente todo lo que suceda, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, sepa que todas sus dificultades están dentro del propósito de Dios y agradézcale por el poder que dispone y sus promesas. Dice, ser agradecido lo librará del temor y la preocupación. Otra vez lo repito, ser agradecidos lo librará del temor y la preocupación. Es una demostración tangible de confiar en Dios, de confiarle a Dios el control de su situación. Y es fácil de hacer, puesto que hay tantas bendiciones por las cuales estar agradecido. Si yo le preguntara a usted, mi hermana, si usted tiene motivos por el cual usted estar agradecida con Dios, me imagino que usted encontraría muchas razones, ¿verdad? Pero muchas veces cuando vamos a Dios, vamos angustiadas, y nos más estamos pensando en el momento que estamos pasando una situación y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, y tener esa confianza que si el Señor ha estado con nosotros en el pasado, Él va a estar con nosotros en el presente. Hay tantas bendiciones por las cuales estar agradecido. Saber que Dios suplirá todas nuestras necesidades, lo dice Filipenses 19, que Él se mantiene en contacto cercano con nuestra vida, lo dice Salmo 139:3, que Él cuida de nosotros, dice Primera de Pedro 5:7, que le pertenece todo el poder, dice Salmo 62:11, que nos está convirtiendo cada vez más a la imagen de Cristo, lo dice Romanos 8:29,
Filipenses 1:6 y que no se le escapa ningún detalle. Salmo 147:5. Ahora, ¿se acuerdan, hermanas, que estábamos viendo sobre la sobre Jonás? Y hablamos de Jonás, cómo él actuó, ¿verdad? Esa actitud que agarró cuando Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive. Pero es importante también ver las cosas buenas que pasaron en ese lapso de tiempo que él salió desde su tierra para Nínive. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver qué dice Jonás, la oración de Jonás. Vamos a irnos a, eh, a Jonás, que nos dice la oración de Jonás. Vamos a hacerlo del versículo 2 al 9. No sé si alguien me quisiera ayudar, si no, pues aquí leemos la palabra del Señor. Mire lo que dice. Me arrojaste, o lo dice, y dijo Jonás, ¿no? En la oración de él. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió desde la tierra de los muertos, te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y esa es la oración, hermanas, de Jonás. Eh, y mire lo que dice aquí. Aunque Jonás tenía sus debilidades, se acuerda que ya las comentamos hace algunos días, él reflejó una profunda estabilidad espiritual en esta oración, en la oración que acabamos de leer. Tenía plena confianza en la habilidad de Dios para librarlo, si así lo quisiese. Eso siempre es importante saber, ¿verdad? Que es si es la voluntad de Dios. De la misma manera, la paz de Dios nos ayudará a estar estables si reaccionamos a nuestras circunstancias, sin importar lo raras u ordinarias, con oración de gracias en vez de afán, esa es la promesa de Filipenses. Se lo voy a volver a leer. De la misma manera, la paz de Dios nos ayudará a estar estables si reaccionamos a nuestras circunstancias, sin importar lo raras u ordinarias, con oración de gracias en vez de afán. Esa es la promesa de Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este valioso versículo promete calma y tranquilidad interior para los creyentes que oran con una actitud agradecida. Así es que es importante, hermanas, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, sea con la actitud correcta. Imagínese que usted, este, alguien, por ejemplo, sus hijos, ¿no? Van y le exigen a usted, dame esto y dame lo otro y que yo necesito esto y con una mala actitud, usted va a estar bien con eso, ¿verdad que no? Porque no es la manera correcta de pedir las cosas. Este, y cuanto más con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ir con una actitud correcta hacia Él en oración. Para los creyentes que oran con una actitud agradecida, Él promete calma y tranquilidad. Eh, Fíjese que no obstante, no promete
¿Cuál será la respuesta a nuestras oraciones? Siempre que queremos, ¿verdad? Respuestas positivas a nuestras oraciones. Pero él lo que promete es paz, hermana. Paz en medio de toda circunstancia. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, lo cual se refiere a su origen divino, trasciende el intelecto, análisis y perspicacia humana. Ningún consejero humano puede dárselo, porque es un don de Dios como respuesta a la gratitud y la confianza. El verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar de nuestra vida toda circunstancia incómoda, sino confiar en nuestro soberano, sabio, bueno y poderoso Dios en medio de cada situación. Cosas que podrían molestarnos, como nuestra apariencia, la forma que nos tratan los demás, a dónde vivimos o trabajamos, pueden ser en realidad fuentes de fortaleza, no de debilidad. ¿Cómo nosotros, hermana, aquí podemos hacer una pausa pequeña, cómo nosotros vemos nuestras circunstancias? La pregunta. ¿Cómo usted, si yo te preguntara a ti, hermana, cómo estás viendo tus circunstancias? ¿Las estás viendo de una perspectiva bíblica que el Señor nos dice que vayamos a Él con acciones de gracia en oración, que si nosotros confiamos en el Señor, Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento en toda circunstancia? ¿Cuál es nuestra actitud am, ante nuestra vida diaria? Si nosotros no entendemos que Dios es soberano, sabio y poderoso en medio de cada situación, nos vamos a molestar con cualquier cosa. Nos vamos a molestar cómo nos tratan, nos vamos a molestar, todo nos va a molestar. No vamos a estar con una actitud de agradecimiento a Dios. Yo ayer estaba hablando con alguien que es de mucha confianza y me estaba platicando cosas, ¿verdad? Situaciones que ha pasado en la vida. Y una de las, ya escuchando, yo le digo a esta persona, que era importante enfocarnos en que a pesar de todo lo que esta persona estaba pasando, enfocarse en que Dios ha estado ahí con ella, que Dios la ha protegido, que a pesar de todo lo malo que ha pasado o lo que le han hecho o el no tener soporte quizás de alguien aquí en esta tierra, por decirlo así, circunstancias, ¿verdad? Que a veces quizás como pareja, porque era más que todo algo matrimonial, que quizás no encuentres tú como el apoyo de tu pareja, ¿no? No, es que, ¿sabes qué? Yo estoy herida porque en todas las veces que yo me he enfermado, en todas las veces que yo he tenido que ir al hospital porque estoy enferma, nunca ha estado ahí mi esposo conmigo, por ejemplo, ¿no? Era lo que me comentaba esta persona. Entonces, y son heridas que se van haciendo. Y dicen, no, es que como me ha tratado de esta manera, me ha dolido porque no era como que en el matrimonio no necesitas que tu esposo te insulte o viceversa, ¿no? Sino que actitudes que pueden dañar el corazón de la pareja, ya sea en el hombre o ya sea en la mujer. Pero a lo que voy yo es que yo le estaba explicando a esta persona de que la importancia de cómo ver lo que nos pasa, de qué manera vamos a tomar las circunstancias por las que estamos pasando. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nunca la han acompañado al hospital, siempre ha estado sola en todo, aunque haya necesitado de apoyo emocional, nunca ha estado ahí. Pero si tú te pones a pensar en eso de una manera humana, ¿no? De ti, eso te puede doler, eso puede crear un resentimiento en ti, pero yo la estaba tratando de guiar a que viera que aún en medio de no tener un soporte emocional, de no tener a nadie a su alrededor, aún así ella viera desde otra perspectiva eso malo que le estaba sucediendo, de saber que Dios siempre ha estado con ella,
que Dios nunca la ha abandonado, que a pesar de que no ha tenido un soporte ahí, ni de familia, ni de amigos, ni de nada, Dios no la ha dejado. Entonces, cuando pasamos dificultades, hermanas, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos hacia esas dificultades? Hay una cosa que yo explicaba a ella y yo le decía, las circunstancias o lo que te está pasando, este, no cambian. O sea, hay una verdad. Sí, no ha habido un apoyo emocional. Tu esposo no te ha apoyado por mucho tiempo. Esa verdad no se puede quitar y tampoco se puede suavizar y tampoco se puede esconder. Pero ahora es la actitud con la que uno toma estas situaciones. Puedes victimizarte y decir, todo el tiempo me va mal, nadie me ha querido, nadie me ha apoyado, o puedes en esa circunstancia difícil decir, a pesar de que no he tenido ayuda, yo sé que Dios ha estado conmigo. Nunca me ha abandonado, siempre ha estado ahí. Entonces, hermana, es importantísimo la manera y la actitud con que nosotros agarramos las cosas, lo que nos pasa en la vida diaria. Si usted y yo no cuidamos nuestro corazón, entonces vamos a vivir amargadas, con resentimiento, con lucha siempre, porque no tenemos una actitud correcta de acercarnos a las circunstancias. Primero, lo que está explicando el libro, entender que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios está en control. Otra cosa es acercarnos con una actitud correcta a la oración, que es con acciones de gracia, no estar recordando todo lo malo nomás, sino decir, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás en control. Llegar a Dios con una actitud correcta. Así que quería hacer esa cosa porque sí es importante, hermana, que en nuestras situaciones diarias nosotros tengamos la actitud correcta. Las circunstancias no se van a esconder, ¿verdad? No podés cambiar lo que te está pasando. O sea, de decir, oh, yo voy a cambiar a esa persona. Es que si tú hablas con esta persona va a cambiar su vida. Solo Dios puede cambiarla. Pero es cómo, con qué actitud tú estás viendo eso. Estás viéndolo con una actitud de que, ay, estoy herida, esto no lo voy a poder superar porque ya es mucho. O decir, Señor, gracias, porque tú me has mostrado que no estoy sola, que tú estás conmigo. Y esa es la actitud que todos nosotros tenemos que tomar para que encontremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que hay que tener, hermanas, una actitud correcta hacia las circunstancias y acercarnos con esa misma actitud también. Vamos a seguir. Jesús dijo a sus discípulos, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo, dice Juan 16:13. Como discípulos de Cristo necesitamos aceptar el hecho de que vivimos en un mundo imperfecto y dejar que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Nuestro Señor nos dará su paz a medida que con confianza nos encomendamos a su cuidado. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Eh, Dice la alegoría de John Bunyan de Holy War, la Guerra Santa, ilustra cómo esta paz protege el corazón del creyente en contra del afán, la duda, el temor y la angustia. En ella el Señor Paz de Dios, el Señor Paz de Dios fue designado para proteger la ciudad Mansol. Mientras gobernase el Señor Paz de Dios, Mansol gozaba de armonía, felicidad, gozo y salud. Sin embargo, el príncipe Emmanuel, Cristo, se fue porque Mansol le afligía. En consecuencia, el Señor Paz de Dios renunció a su cargo y surgió el caos. Este es una alegoría. El creyente que no vive confiando en la soberanía de Dios, carecerá de la paz de Dios. Escuche eso y anótelo. El creyente que no vive confiando en la soberanía de Dios, carecerá de la paz de Dios y estará expuesto
al caos del corazón atribulado. Si nosotros no confiamos en la soberanía de Dios, no vamos a tener paz, hermanas, y estaremos expuestas al caos del corazón atribulado. Pero nuestra confianza plena en el Señor nos permitirá agradecerle en medio de las pruebas, porque tenemos la paz de Dios trabajando para proteger nuestros corazones. Como lo vimos, ¿verdad, hermanas? No es que Dios nos promete que todo se va a ir, es que a pesar de lo que nos esté pasando, nosotros vamos a tener paz en la tormenta, vamos a tener paz en el caos. Y eso lo cambia todo, lo cambia todo. Si yo les preguntara a ustedes, cuando ustedes han estado atribuladas y ustedes no han buscado la dirección de Dios, ¿cómo se sienten? A mí me ha pasado, cuando estoy atribulada y no busco la dirección del Señor, no entiendo, no recuerdo que Él está en control, que Él es soberano, entonces no hay paz. Pero si cuando nosotros encontramos esa paz, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces la manera en que lidiamos con las circunstancias que nos están pasando va a hacer toda la diferencia. No es igual tener problemas sin paz que tener problemas con paz. No es igual. Durante la Segunda Guerra Mundial, un carguero armado alemán recogió a un misionero cuyo barco había sido torpedeado. Lo pusieron en la bodega. Por un momento estuvo muy asustado como para abrir sus ojos. Al sentir la necesidad de ajustar su perspectiva, él cuenta cómo pudo sobrevivir esa noche. Empecé a tener comunión con el Señor. Él me recordó su palabra en el Salmo 121. ¿Qué dice Salmo 121? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie ni se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá. Así que dije, Señor, realmente es un desperdicio que ambos nos quedemos despiertos esta noche. Si tú vas a cuidar, mire qué hermoso lo que está diciendo. Es un desperdicio que ambos nos quedemos despiertos esta noche. Si tú vas a cuidar, te agradezco porque así yo podré dormir. Él reemplazó su temor y afán con una oración de gracia, y la paz de Dios que obtuvo como resultado le permitió dormir profundamente. Usted también gozará de paz y descanso cuando cultive el hábito de acudir a Dios con una actitud agradecida. Pero aquí hay otra cosa importante que recordar. Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra, no sabemos la palabra, en una circunstancia difícil, ¿qué vamos a recordar si no tenemos la palabra en nuestra vida? Es importante pasar tiempo en la palabra y recordar en momentos difíciles de nuestra vida las promesas del Señor como lo hizo esta persona. Si nosotros eh, hacemos esto, vamos a reemplazar ese temor y ese afán con la palabra de Dios, con la oración. Eh, Quisiera abrir el micrófono, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto hasta hoy de lo que hemos estado viendo acerca de el afán. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto de lo que estamos viendo hasta ahorita? ¿Nadie? Bueno, si no, seguimos. Enfóquese en las virtudes piadosas. La oración es el medio principal para evitar el afán. Después de que Pablo dijo, no nos afanemos en Filipenses 4:6,
él agregó dos oraciones completas, especificando cómo debemos orar y cuáles serían los beneficios. El texto que se refleja del griego empieza un nuevo párrafo acerca del entendimiento y prácticas piadosas. A menudo Filipenses 4 se simplifica excesivamente y se presenta en forma errónea, como si fuese una mera lista de comestibles acerca de cómo tratar la preocupación. Pero es mucho más que eso. Como creyentes debemos dejar atrás el pecado de la preocupación. Como creyentes, hermanas, debemos de dejar atrás el pecado de la preocupación. Con nuestras oraciones y gradualmente convertirnos en personas distintas mediante nuevas maneras de pensar y actuar. Exploremos ahora estos siguientes pasos, más allá de la preocupación. Pablo escribió estas palabras. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:8. Si alguien me lo puede buscar y leer, por favor, este, ayúdeme, por favor. Filipenses 4, eh, 8, para mientras yo pongo a mi bebé por aquí. Que 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Amén. ¿Puedes decirlo más despacio para enumerar lo que nos está diciendo? Así, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Gracias, Juanita. Como se mencionó anteriormente, somos el producto de nuestros pensamientos. Alguien que me lea, por favor, Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Porque como piensa en su corazón, así es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. En otras palabras, Así es. Gracias, hermana. amén. Según Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, su mente tal es él. Lamentablemente, muchos psicólogos creen que un individuo puede encontrar estabilidad recordando sus pecados, aflicciones y abusos pasados. Esa manera de pensar se ha infiltrado en el cristianismo. El apóstol Pablo, sin embargo, dijo que nos enfoquemos en lo que es, ya lo enumeró Juanita, en lo que es verdadero y honorable, no en los pecados de las tinieblas, lo que dice Efesios 5:12. ¿Cómo pensamos? Para ubicarlo en el contexto, examinemos lo que dice la Escritura acerca de nuestros patrones de pensamiento, antes, durante y después de la salvación. Al describir a la humanidad no redimida, Pablo escribió, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada. Eso dice Romanos 1:28. En un tiempo nuestras mentes estaban corruptas. Lo que es peor, nuestras mentes también estaban ciegas, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de quién? De los incrédulos, en 2 Corintios 4:4. Como resultado, nuestras mentes se ocupaban de pensamientos inútiles. Eso dice Efesios 4:17. Por cierto, antes de la salvación, nuestras mentes tienen el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Esto
hermanas, también nos ayuda a entender también cuando personas que todavía no tienen una relación con el Señor tienen su mente, así tienen su mente. Entonces, debemos, cuando nosotros pensemos en alguien que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, tenemos que pensar que esta persona, antes que no tiene la salvación todavía, tiene el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Entonces, esto nos ayuda también a entender que nosotros no podemos querer que una persona piense como nosotros si no tiene al Espíritu Santo en ella. No puede, no puede, tiene el entendimiento entenebrecido. Entonces, esto nos ayuda a entender también a la gente, a no querer imponerle lo que nosotros pensamos si no ha tenido un encuentro con el Señor. Mejor orar para que ellos alcancen salvación, ¿verdad? Puesto que la mente del no creyente está corrupta, no escoge lo que es bueno, ya que está espiritualmente ciega. No sabe lo que es bueno, ya que sus pensamientos son inútiles. No ejecuta lo que es bueno y ya que es ignorante, ni siquiera sabe el mal que está haciendo. Qué trágica línea de pensamiento es. Y suena fuerte, pero así es. Cuando nosotros, antes de llegar a Cristo, si yo les pregunto a ustedes, ustedes me dirían que sí, que así estábamos, ¿no? Que dicen, ay, es que hermana, no sabía de verdad lo que estaba pensando, no sé, me arrepiento de lo que hice, ¿no? Porque teníamos el entendimiento entenebrecido. La capacidad de pensar clara y correctamente es una tremenda bendición de Dios. Todo empieza con el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Lo dice Romanos 1:16. El Señor usa el Evangelio para iluminar la mente del no creyente. El Señor usa el Evangelio para iluminar la mente del no creyente. En realidad, Pablo dijo que la fe viene por el oír acerca de Cristo, Romanos 10:17. La salvación empieza en la mente cuando el individuo llega a darse cuenta de la seriedad del pecado y la obra propiciatoria de Cristo por él o ella. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu fuerza y con toda tu mente. Eso lo dice Lucas 10:27. La salvación requiere una respuesta inteligente, confiar en la verdad revelada de Dios, la cual la vida comprueba que es cierta y razonable. Recuerde que Jesús dijo, mirad a las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Dice Mateo 6:26. Y mira lo que dice Martin Lloyd Jones comentando sobre ese versículo. La fe, según la enseñanza de nuestro Señor, es principalmente pensar. Debemos pasar más tiempo estudiando las lecciones de nuestro Señor, utilizando la observación y deducción. La Biblia está llena de lógica y nunca debemos considerar que la fe sea algo puramente místico. Nosotros no solo nos sentamos en un sillón y esperamos que nos pasen cosas maravillosas. Eso no es fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente pensar, mire los pájaros, piense en ellos y saque sus conclusiones. Mire el pasto, mire los lirios del campo, considérelo. La fe, si lo prefiere, puede definirse así. Es un hombre que insiste en pensar cuando todo parece estar decidido a reducirlo y derribarlo. El problema con el hombre de poca fe es que en vez de controlar sus propios pensamientos, sus pensamientos están siendo controlados por otra cosa. Y como lo dijimos, gira una y otra vez en círculo la persona que no tiene fe. Es la esencia de la preocupación. Eso no es pensamiento. Eso es la ausencia del pensamiento. Es la falta de pensar. La ausencia del pensamiento es la falta de pensar. Algunas personas suponen que la preocupación es el resultado de pensar demasiado. ¿No lo ha oído eso también de usted? Es que piensas demasiado, por eso estás preocupada.
En realidad es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. Muy poco en la dirección correcta. La fe no es una hipnosis psicológica e ilusión, sino una respuesta razonada a la verdad revelada. Y por eso dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Una vez que ya está esa, esa verdad revelada, entonces ahí esa es la fe. Cuando nosotros recibimos con fe a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestras mentes son transformadas. Permítanme, hermanas, que ya se me despertó este niño. Hacemos. Permítame. Seguimos. Cuando nosotros recibimos con fe a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestras mentes son transformadas. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, renovándonos y recibimos una mente nueva o una nueva manera de pensar. Si yo les pregunto a ustedes, seguramente me dijeran eso, de que no pensamos, hermanas, igual como pensábamos antes de recibir a Cristo como Señor. Nuestra mente se ha ido renovando con la palabra. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, renovándonos y recibimos una mente nueva. Pensamientos sobrenaturales y divinos se inyectan en nuestros patrones de pensamiento. Nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios, dijo Pablo. Pero nosotros los creyentes no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, dice Primera de Corintios 2, 11 y 12. En otras palabras, puesto que el Espíritu Santo mora en nosotros, los pensamientos de Dios están a nuestra disposición. O sea, en su palabra, ¿no? También se nos inyectamos con la palabra del Señor. Ya que nosotros aún vivimos en un mundo pecaminoso, no obstante, nuestras mentes renovadas necesitan continua limpieza. Escuche bien, nuestras mentes renovadas necesitan continua limpieza y purificación. Jesús dijo que el principal agente de Dios para la purificación de nuestro pensamiento es que la palabra de Dios, hermanas. Romanos 1 y 2 dice, 12 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento. El Nuevo Testamento nos llama a la disciplina mental de pensar correctamente. Pablo dijo, ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanas, aquí hay un montón de versículos que nos dicen la manera correcta que nosotros debemos de pensar. ¿En qué deberíamos de pensar? ¿Cuál es el enfoque correcto? Meditando todo lo que es, ya lo dijimos, verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buen nombre. Y si nos pusiéramos a hacer un examen, hermanas, de cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir estamos pensando en estas cosas.
¿verdad? Que no estaríamos tan preocupadas, ¿no? Llenaríamos nuestra mente de cosas que a Dios le agradan. Estaríamos pensando en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buen nombre. ¿Qué significan esto? Dice cosas verdaderas, donde dice en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Hallaremos lo que es verdadero en la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalo en la verdad. Tu palabra es verdad. La verdad también está en Cristo mismo, así como la verdad está en Jesús, dijo Pablo, Efesios 4:21. Meditar en lo que es verdadero requiere la meditación en la palabra. Entonces ahí vamos ya. Primer paso. Para que no haya afán, preocupación, nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Y el Pablo nos está diciendo, que pensemos en todo lo que es verdadero. ¿Y a qué se refiere eso? Anótelo. A la palabra de Dios, a estar en la palabra de Dios. Requiere meditación en la palabra de Dios. Segundo, en lo honorable. La palabra griega que se traduce honorable se refiere a lo que es noble, dignificado, digno de respeto. Debemos meditar en lo que es digno de respeto y adoración, lo sagrado en lugar de lo profano. Tercero, ya vimos todo lo que es verdadero, que es en la palabra de Dios que tenemos que meditar. En lo honorable, todo lo que se refiere a lo dignificado, a lo digno de respeto. Tercero, a lo justo, cosas justas. El término justo tiene que ver con justicia, con justicia. Nuestros pensamientos deben estar en perfecta armonía con el estándar eterno, inmutable y divino de nuestro Dios Santo, tal como está revelado en la Escritura. Pensar correctamente siempre es coherente con la santidad absoluta de Dios. Ya tenemos que meditar en la palabra de Dios, en lo que es verdadero, en lo dignificado, en lo de digno de respeto. Tercero, en lo justo, en pensar correctamente, en lo puro. Cosas puras se refiere a algo moralmente limpio e incorrupto. Ahora, hermanas, aquí vamos a hacer un paréntesis. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿qué ha estado viendo la última semana usted en la televisión, por ejemplo? En las redes sociales, ya sea en TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. ¿Qué cosas a usted ha estado pensando y metiendo a su mente? ¿Son cosas puras? ¿Es algo moralmente limpio lo que nosotros hemos estado viendo e incorrupto? ¿Qué le estamos metiendo a nuestra mente? Debemos meditar en lo que es limpio y no en lo sucio. Ya vamos, ¿verdad? En lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable. El término griego que se traduce amable solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento y significa agradable o afable. La implicación es que debemos enfocarnos en todo lo que sea bondadoso o cortés. Y el último es de buen nombre. Ya vimos en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y de buen nombre. Honorable, cosas de buen nombre. Se refiere predominantemente a algo a lo que los creyentes hayan digno de veneración. Pero, pero buen nombre se refiere más a lo que en general es de buena reputación en el mundo. Este término incluye virtudes merecedoras de alabanza en todo el mundo, tales como la valentía y el respeto a los demás. En esencia, Pablo estaba diciendo, ya que hay tantas cosas excelentes y dignas, por favor enfóquense en ellas. Enfocarse en virtudes piadosas afectará lo que usted decida ver. Enfocarse en virtudes piadosas afectará lo que usted decida ver, tales como programas de televisión. Oh, mire,
Aquí lo está mencionando también, lo que yo les acabo de decir. Programas de televisión, libros, revistas, es decir, quizás a la familia y a los del trabajo, eso es porque su manera de pensar afecta sus deseos y conducta. Escuche bien esto. La manera en que nosotros pensamos, hermana, afectan nuestros deseos y conducta. ¿Cómo se aplica toda esa abundante enseñanza al temor y al afán? Ya casi estamos terminando. Cuando usted detecta que su mente divaga en territorio prohibido y usted puede estar seguro que eso sucederá con más frecuencia al principio hasta que la vuelva a entrenar y disciplinar. Vamos a entender bien esto que estamos leyendo. Cuando usted detecta que su mente divaga en territorio prohibido, y usted puede estar seguro, está entre paréntesis, y usted puede estar seguro que eso sucederá con más frecuencia al principio hasta que lo vuelva a entrenar y disciplinar. Cambie la dirección de ese pensamiento. Cambiemos, hermana, la manera de pensar. No permita que pase un solo momento consciente con ese pensamiento. En cambio, pídale a Dios resueltamente que le ayude a volverse a enfocar en esas cosas que corresponden a la lista que registró Pablo en Filipenses 4:8. Hermana, esta semana estemos repasando eso que acabamos de ver. La actitud debe de crecer dentro de usted hasta que diga, de modo que si tengo una experiencia temerosa, ¿qué importa? ¿Es agradable? ¿Es perturbadora? Pero viviré después de atravesarla. Escuche bien, es desagradable, es perturbadora, pero viviré después de atravesarla. Permítame. Entonces tenemos que estar confiadas de que a pesar de lo que estemos pasando, vamos a vivirlo después de atravesarlo. Por lo menos siempre ha sido así anteriormente. Cuando usted sinceramente puede pensar de esta manera sin ponerse ansioso, sabrá que ha realizado un cambio. Vamos a terminar donde dice, toda esta manera de pensar piadosa conduce a un fin práctico. Pablo lo puso de esta manera. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros, dice Filipenses 4:9. Las palabras de Pablo se refieren a acciones que son repetitivas o continuas. Cuando decidimos que alguien está practicando, como tocar el violín o otro instrumento, queremos decir que esa persona está trabajando para mejorar una habilidad. Cuando decimos un doctor o abogado tiene una práctica, nos estamos refiriendo a su rutina profesional. Asimismo, la palabra aquí se refiere al patrón de la vida o la conducta de uno. La palabra de Dios cultiva las actitudes piadosas, hermanas. Vamos a repetir esto. La palabra de Dios cultiva las actitudes piadosas, pensamientos y acciones que evitarán que las pruebas y tentaciones nos abrumen. Para aprender la relación entre estos tres, considere esta analogía. Si un policía ve a alguien que está por violar la ley, él o ella refrenará a esa persona. Del mismo modo, las actitudes y los pensamientos piadosos producidos por la palabra actúan como policías para refrenar a la carne. Qué hermoso lo que está diciendo aquí, hermano. Se lo voy a volver a repetir. Para entender la relación entre estos tres, considere, donde dice la palabra de Dios cultiva las actitudes piadosas, los pensamientos y acciones. Y dice, si un policía ve a alguien que está por violar la ley y él o ella refrenará a esa persona. Del mismo modo, las actitudes y los pensamientos piadosos producidos por la palabra actúan como policías para refrenar a la carne antes que cometa un crimen en contra del estándar de la palabra de Dios. Pero si los policías no están
no están de turno, no pueden refrenar la carne y ésta se encuentra libre para violar la ley de Dios. Esos pensamientos, hermanas, piadosos producidos por la palabra de Dios actúan como policías. Tenemos que pasar tiempo en la palabra, pero si los policías no están de turno, no pueden refrenar la carne. Las actitudes y pensamientos correctos deben preceder las prácticas correctas. Las actitudes y pensamientos correctos deben preceder las prácticas correctas. Solo las armas espirituales serán de ayuda en nuestra guerra contra la carne. Segunda de Corintios 10:4. Al evitar el afán mediante la oración y haciendo otros ajustes de actitud, podremos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La conducta pura a su vez produce paz espiritual y estabilidad. El profeta Isaías dijo, el efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Hoy tenemos el Nuevo Testamento como el patrón divino para nuestra conducta, pero de ninguna manera eso significa que a los que actualmente predican y enseñan y representan el Nuevo Testamento se les permita que vivan como quieran. Aún ningún pastor hoy es apóstol. Sus vidas deben ser dignas de ser imitadas. Esto se está refiriendo por, Pablo dijo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto hacer. Pablo mostró el fruto espiritual de paz, gozo, humildad, fe y gratitud. Él evidentemente meditó en lo que era verdadero, honorable, justo, puro, amable y de buen nombre. Por lo tanto, no tenía vergüenza de decirle a la gente que lo conocía bien, que practicase lo que ellos habían visto en su vida. Dice, lo último, por último, para terminar el tema de hoy, el capítulo de hoy. El Dios de paz estará con vosotros, dijo Pablo, quien terminó con esta nota, porque estaba tratando el problema de la estabilidad espiritual en medio de las pruebas. Nos hace dar un círculo completo hasta llegar al punto original de evitar el afán mediante la oración. Hermanas, ya lo vimos esto. ¿Cuál es eh, la clave para evitar este problema del afán, hermana? ¿Cuál es? Lo vimos al principio. Lo hemos estado viendo. ¿Alguien que quiera participar? Estar como en comunión leyendo la palabra de Dios, ¿no? Sí. Lo dijimos al principio en Filipenses 4:6. ¿Cuál es la clave? Orar. La oración. La oración. Eh, dice el tema de hoy, el capítulo de hoy, evite el afán mediante la oración. Eh, eh, eso es, ahí está la clave, hermana. ¿Y cómo debemos de orar? Lo vimos al principio también. Con acción de gracias. Si es que el versículo ese. Sí. La actitud de nosotros al orar, hermanas, tiene que ser con acciones de gracia. Si no, nomás vamos a ir a orar para reclamar, para querer que Dios haga lo que nosotros pensamos que es lo correcto que hacer, que nos resuelva las cosas. Pero si vamos con una actitud correcta de agradecimiento primero, si vamos al Señor sabiendo que Él es soberano, que Él está en control de nuestra vida, entonces vamos a tener paz. Y no significa que nuestras situaciones van a cambiar. Puede que sí, puede que no, puede que todavía estén. Pero ¿cuál va a ser la actitud con la que nosotros vamos a enfrentar esas situaciones? Con la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿No cree usted que esa es una gran bendición? De que cualquier cosa que nosotros enfrentemos, las enfrentemos con la paz del Señor. Eso hace toda la diferencia, hermana. Hay personas que pasan la vida con situaciones difíciles,
pero llenos de la paz de Dios. Y hay personas que pasan situaciones difíciles con amargura, con resentimiento, con ansiedad, con afán, con Ay, estrés, con sorry. depresión. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar eso? Con la oración, con la palabra de Dios, con una actitud diferente. Solo Housekeeping. así, solo así vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento.